Pocas tradiciones presentan contradicciones tan profundas con las escrituras bíblicas como la teología de los santos de los últimos días. Lo que sigue no es meramente una comparación teológica, sino una exposición de incompatibilidades fundamentales que desafían la misma afirmación de la base del mormonismo, el ser una restauración del cristianismo primitivo. A través de 9 dilemas cruciales, examinaremos cómo las doctrinas de los santos de los últimos días no simplemente difieren, sino que directamente contradicen las enseñanzas bíblicas. Estas no son pequeñas discrepancias interpretativas, sino divergencias que alteran la naturaleza misma de Dios, el camino de la salvación y la autoridad de las Escrituras. El dilema de la naturaleza de Dios. La teología de los santos de los últimos días enseña que Dios, el Padre, fue una vez un hombre mortal que progresó hacia la divinidad. Según Doctrina y Convenios 130:22, se afirma que Dios tiene un cuerpo físico de carne y huesos, y que la Trinidad consiste en 3 seres separados, en lugar de un Dios en 3 personas. Sin embargo, las Escrituras presentan una perspectiva diferente. Isaías 43:10 declara: «Antes de mí ningún Dios fue formado, ni lo habrá después de mí». Malaquías 3:6 enfatiza: «Porque yo, el Señor, no cambio». O en Juan 4:24, Jesús dice: «Dios es espíritu». Y el Salmo 92 describe a Dios como «desde la eternidad hasta la eternidad». El dilema es evidente. Si Dios fue una vez un hombre que progresó hacia la divinidad, ¿cómo puede ser desde la eternidad si tuvo un comienzo? ¿Por qué la Biblia presenta a Dios como inmutable si experimentó un proceso de cambio? ¿O por qué Jesús dice que Dios es espíritu si el Padre tiene un cuerpo físico? El dilema de la pluralidad de dioses. Los santos de los últimos días enseñan que existen múltiples dioses, como se registra en Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 372. Sostienen que los humanos pueden llegar a ser dioses a través de la exaltación, y que la deidad consiste en 3 seres separados. La Biblia, sin embargo, enfatiza consistentemente en el monoteísmo. Isaías 44:6 declara: «Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios». Isaías 45:5 afirma: «Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios». Primera de Corintios 8:4 enseña: «No hay más que un Dios». Y Deuteronomio 6:4, el Shema, el centro de la fe judía, declara: «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Si existen verdaderamente múltiples dioses, ¿por qué la Biblia enfatiza repetidamente el monoteísmo? ¿Por qué Dios ordenaría la adoración exclusiva si existen otros dioses? ¿O cómo se alinea esto con el Shema de Deuteronomio 6:4? El dilema de las escrituras adicionales. Los santos de los últimos días creen en un canon abierto, considerado Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, como escrituras adicionales, además de sostener la revelación continua a través de profetas modernos. La Biblia, sin embargo, advierte contra añadir a sus palabras. Apocalipsis 22, del 18 al 19, advierte: «Si alguno añade a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro». Gálatas 1:8 declara: «Aunque nosotros o un ángel del cielo anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Y Deuteronomio 4:2 ordena: «No añadiréis a la palabra que os hablo». Si las escrituras adicionales son necesarias, ¿por qué Apocalipsis advierte contra añadir a la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo pronuncia una maldición sobre los que predican un evangelio diferente? ¿O por qué el Nuevo Testamento no establece un patrón de autoridad profética continua? El dilema de la preexistencia. Los santos de los últimos días enseñan que los humanos existieron como hijos espirituales de Dios antes de la mortalidad. Sostienen que un concilio en el cielo determinó el plan de salvación y que Lucifer y Jesús presentaron planes competidores. La Biblia, sin embargo, presenta un panorama diferente. Génesis 2:7 describe cómo Adán llegó a ser viviente cuando Dios sopló en él. Primera de Corintios 15:46 enseña: «No lo espiritual es primero, sino lo natural». Hebreos 12:9 se refiere a Dios como Padre de espíritus, pero no necesariamente implicando una existencia premortal. Si los humanos preexistieron como espíritus, ¿por qué Génesis presenta la creación de Adán como el comienzo?
¿O por qué Pablo enfatiza que lo natural precede a lo espiritual? ¿Por qué la Biblia no enseña claramente una existencia premortal? El dilema de la naturaleza de la salvación. Los santos de los últimos días enseñan que la salvación requiere fe, arrepentimiento, bautismo, confirmación y obras. Citan a 2 de Nefi 25:23, después de todo lo que podamos hacer. La gracia es suficiente y requiere múltiples ordenanzas para la salvación. También creen en múltiples grados de gloria, celestial, terrestre y telestial, y que la exaltación de la divinidad es el objetivo último. La Biblia, sin embargo, enfatiza la salvación por la fe. Efesios 2, del 8 al 9 enseña: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras. Romanos 11:6 declara: y si por gracia, ya no es por obras. Tito 3:5 afirma: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O Juan 3:16 promete vida eterna a los que creen en Cristo. Romanos 10:9 declara: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvado. Si la salvación requiere numerosas obras, ¿por qué Pablo enfatiza repetidamente la salvación por la fe solamente? ¿Por qué la Biblia no enseña múltiples grados de gloria, celestial, terrestre o telestial? ¿O por qué la vida eterna se presenta como una posesión presente en lugar de un logro futuro? El dilema de la familia eterna. Los santos de los últimos días enseñan que las familias pueden ser selladas juntas por la eternidad. Creen que el matrimonio eterno es necesario para la exaltación y que aquellos no sellados en templos no pueden estar juntos en el reino celestial. La Biblia, sin embargo, presenta un panorama diferente. Mateo 22:30 registra a Jesús enseñando que en la resurrección no hay matrimonio. Lucas 20, del 35 al 36, describe a los dignos como que no pueden morir más, pues son como los ángeles. Primera de Corintios 7, del 29 al 31, indica que la forma presente de este mundo pasa. Si las familias pueden ser selladas por la eternidad, ¿por qué Jesús declara explícitamente que no hay matrimonio en la resurrección? ¿Por qué Pablo sugiere que las relaciones terrenales tienen significado temporal? ¿O por qué el Nuevo Testamento no enseña el matrimonio eterno como necesario para la salvación? El dilema del pecado original. Los santos de los últimos días enseñan que los humanos no nacen pecaminosos, sino que son responsables de sus propias acciones. Creen que la caída fue un paso necesario en el plan de Dios y que los niños pequeños no necesitan salvación. La Biblia, sin embargo, enseña la naturaleza pecaminosa humana. Salmo 51:5 confiesa: he aquí en iniquidad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12 enseña: el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Efesios 2:3 describe a los creyentes como por naturaleza hijos de ira, y Romanos 3:23 declara: todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si los humanos no nacen con naturaleza pecaminosa, ¿por qué David se describe a sí mismo como pecador desde la concepción? ¿Por qué Pablo conecta el pecado de Adán con toda la humanidad? ¿O por qué Efesios habla de ser por naturaleza hijos de ira? El dilema del reino de Dios. Los santos de los últimos días enseñan que el reino literal de Dios será establecido en la tierra. Creen que Cristo reinará en Missouri y que la organización de la iglesia es el reino de Dios en la tierra. La Biblia, sin embargo, presenta el reino de manera diferente. Juan 18:36 registra a Jesús diciendo: mi reino no es de este mundo. Lucas 17, del 20 al 21 enseña que el reino de Dios está entre vosotros. Colosenses 1:13 describe a los creyentes como trasladados al reino de su amado Hijo. Y Hebreos 12:28 habla de recibir un reino inconmovible. Si el reino no es una entidad terrenal futura, ¿por qué Jesús dice que su reino no es de este mundo? ¿Por qué Pablo presenta el reino como una realidad espiritual presente? ¿O por qué la Biblia no especifica a Missouri como la ubicación futura? Y para no seguir, concluiremos con que los dilemas que hemos examinado no presentan meras tensiones teológicas, sino contradicciones fundamentales e irreconciliables entre la teología de los santos de los últimos días y las enseñanzas bíblicas. Estas no son meras diferencias menores que pueden ser explicadas como variaciones interpretativas, sino divergencias que alteran la misma esencia del cristianismo bíblico.
La incompatibilidad es clara y sistemática, desde la naturaleza misma de Dios, presentado como un ser que progresó desde la mortalidad, en lugar del Dios eterno e inmutable de la Biblia, hasta el camino de la salvación, que requiere obras humanas en lugar de ser por gracia mediante la fe. También está la autoridad de las Escrituras, que es subvertida por nuevas revelaciones que contradicen advertencias bíblicas explícitas contra añadir a la palabra de Dios. Y quizás lo más revelador es el patrón consistente. Cada doctrina distintiva del mormonismo requiere una reinterpretación fundamental de las Escrituras. Entonces, la Trinidad debe de ser redefinida, la salvación debe de ser reconstruida y la naturaleza de Dios debe ser reimaginada también. Y esto no es una restauración, sino una reinvención.